Bueno, en este video vamos a abordar el tratamiento del impuesto a la transmisión gratuita de bienes, que tiene una historia interesante porque en algún momento este tributo existió a nivel nacional, luego fue suprimido, no tenía exactamente el mismo funcionamiento, pero buscaba un hecho imponible similar, que era el aumento patrimonial recibido a título gratuito. Y finalmente la provincia de Buenos Aires es hoy la única provincia del país que lo tiene legislado. Lo tenía la provincia de Entre Ríos, pero lo derogó. Y con este impuesto a mí me pasa algo muy particular, digamos. Yo como especialista en derecho tributario, como profesor de la materia, tengo que decir que es un impuesto que a mí me resulta atractivo porque contempla dos características de la imposición que me parecen preferibles. Se trata de una imposición directa, porque grava una manifestación inmediata de la capacidad contributiva, y aparte su alícuota es progresiva, ¿no? Es un impuesto progresivo porque cuanto mayor sea el aumento patrimonial que uno recibe, mayor es la carga tributaria, y la alícuota no es constante, entonces, ¿no? Después vamos a hablar de la tabla que prevé la ley impositiva. Es decir, que en una primera instancia uno diría que es un impuesto que tiene que estar en la legislación argentina. El problema, naturalmente, es el contexto. En un contexto de alta presión tributaria, entre los tributos nacionales, los provinciales y los municipales, la introducción de este impuesto no fue bienvenida, pero por las razones, no por una razón técnica, sino más bien porque no era el contexto adecuado para recibirlo. Este impuesto fue introducido por una ley que es la ley, 13.000 y pico, no importa el número de la ley. Faltaba la reglamentación. Y lo que pasó ya en un primer momento, que tampoco quedó nunca del todo claro, es que cuando ya estaba operativo, hubo una condonación retroactiva dispuesta por la ley 14.200, que concretamente extinguió de pleno derecho las deudas devengadas al 31 de diciembre del 2010. Les dejo como tarea que se fijen qué había pasado en esa época que pudiera ocasionar que de la nada, sin ninguna justificación, en principio sin ninguna justificación racional, se extinguiera de pleno derecho un tributo que ya estaba vigente. Mejor dicho, se extinguiera de pleno derecho las deudas generadas, se extinguieran. Extinguir de pleno derecho. Eso se los dejo como para tarea, si quieren googlear o investigar por qué se dispuso de pronto que para un periodo fiscal se perdonaba la deuda por este impuesto. Bueno, hoy el impuesto está vigente. Y hechas estas salvedades, yo tengo que decir que en un sistema tributario armónico, que no es el que tenemos, este impuesto no puede dejar de existir, en mi modo de ver, porque reúne esos dos requisitos que mencionaba al principio. Grava una manifestación inmediata de la capacidad contributiva, que por otro lado el beneficiario de ese aumento patrimonial no hizo ningún esfuerzo para obtenerla, porque se lo recepciona a título gratuito, y además tiene una alícuota progresiva, ¿no? O sea que cuanto más recibo,
mayor es el pago que tengo que realizar al fisco, con un límite lógico. Como cualquier alícuota progresiva, en algún momento se corta esa tabla, ¿no? Porque si no, en un momento el impuesto te consume todo el capital. Está legislado en el Código Fiscal, es uno de los impuestos previstos por la ley de coparticipación, como que lo mantuvieron las provincias, digamos, al igual que el impuesto de sellos, que el impuesto a los ingresos brutos, que el impuesto automotor y que el impuesto inmobiliario. Pero en la práctica, la única provincia que lo mantiene operativo aún hoy es la provincia de Buenos Aires. Y la verdad que hechas estas aclaraciones, vamos a analizar un poquito el hecho imponible y las características principales del impuesto, ¿no? Está definido en el artículo 306 del Código Fiscal como todo aumento de riqueza obtenido a título gratuito como consecuencia de una transmisión o acto de esa naturaleza que comprenda o afecte a uno más bienes situados en la provincia y o beneficie personas físicas o jurídicas con domicilio en la misma. Y el artículo 307, el que sigue, dice: el impuesto a la transmisión gratuita de bienes alcanza al enriquecimiento que se obtenga en virtud de toda transmisión a título gratuito, incluyendo y ahí da una serie de situaciones. Pero como bien enseña la doctrina, ya esa definición que da el 307 nos da la pauta del alcance del impuesto, porque ya determina el hecho imponible, ¿no? El hecho imponible está constituido entonces por el enriquecimiento obtenido por una transmisión a título gratuito. Después, ese mismo 307 incluye a las herencias, los legados, las donaciones, los anticipos de herencia y cualquier otra transmisión que implique un enriquecimiento patrimonial a título gratuito. Con lo cual uno podría decir que esta enumeración, sobre todo por la del cierre, era innecesaria, porque bastaba con decir que incluye toda transmisión que implica un enriquecimiento patrimonial a título gratuito para considerar el hecho imponible. Es evidente entonces que lo que se pretende gravar es lo que Dino Yarach decía, la renta accidental del heredero, en el caso de quien es beneficiario de un enriquecimiento patrimonial por fallecimiento de un pariente, que es la idea original para la cual el tributo está pensado. Por eso algunos lo llaman equivocadamente impuesto a la herencia, porque en definitiva también la donación, si la donación implica un anticipo de herencia, también está gravada, y si no lo implica porque es una donación a un tercero, también está gravada. Pero lo que quiero decir es que lo que se busca es que lo que se va a recibir a cualquier título, a título gratuito por cualquier causa, sea por transmisión hereditaria o sea por un acto entre vivos, esté grabado con este tributo. ¿Qué más? Bueno, es un tributo típicamente territorial, en teoría. ¿Qué quiero decir? El impuesto a la transmisión gratuita de bienes no podría tener operatividad fuera de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, aquí el legislador comete el error de vulnerar el principio de territorialidad, que es básico en la imposición local. O sea, la provincia de Buenos Aires no tiene potestad para gravar un aumento patrimonial producido en otra provincia. Sin embargo, fíjense que el artículo 318 de la ley, del Código Fiscal, dice que son contribuyentes del impuesto las personas de existencia física o jurídica beneficiarias de una transmisión gratuita cuando A. se encuentren domiciliadas en la provincia, B. encontrándose domiciliadas fuera de la provincia, el enriquecimiento patrimonial provenga de una transmisión gratuita de bienes existentes en el territorio de la provincia. El problema está dado justamente con el inciso A, porque el inciso A dice: la persona está domiciliada en la provincia, y dice: en el primer supuesto el impuesto recaerá sobre el monto total del enriquecimiento determinado conformidad a las pautas establecidas en el presente título.
dando a entender que estarían grabados incluso los aumentos patrimoniales que esa persona domiciliada en la provincia pudiera recibir por bienes existentes en otras provincias. Y eso vulnera claramente el principio de territorialidad. ¿Qué es lo que pasa también? Y lo pongo solo como ejemplo, pero no es un ejemplo menor, con el artículo 309, que define qué se entiende por bienes situados en la provincia, y en el inciso J dice: los títulos y las acciones, cuotas o participaciones sociales y otros valores mobiliarios representativos de su capital, emitidos por entes públicos o privados y por sociedades cuando estos estuvieran domiciliados en la provincia. Y aquí el legislador también confunde el lugar de radicación de los bienes con los títulos que los representan, porque está hablando de cuotas, acciones o participaciones sociales, que es el elemento de transmisión y que no interesa qué patrimonio comprende. No sé si soy claro. Si uno recibe por donación o por fallecimiento de un socio de una sociedad las acciones de esa persona jurídica y las recibe en función del domicilio de la sociedad, que la sociedad no está domiciliada en la provincia de Buenos Aires, el patrimonio de esa sociedad, si está ubicado en la provincia de Buenos Aires, no es objeto de la transmisión. Lo que se transmitieron son las acciones. Entonces acá el legislador se equivoca, este es un ejemplo concreto donde el legislador se equivoca al pretender gravar las participaciones sociales, las acciones representativas de bienes ubicados en la provincia. No. Esto claramente también vulnera el principio de territorialidad. No pienso volver a grabar el video. Territorialidad. Esto quiere decir entonces que el tributo, en la medida que pretenda alcanzar aumentos patrimoniales recibidos a título gratuito, producidos o sobre bienes, mejor dicho, ubicados fuera de la provincia, y en este caso el bien sería la acción que estoy recibiendo, en el último ejemplo que acabo de dar, no sería una facultad válida que la provincia pretenda grabarlo. Es lo que dijo la Corte hace una pila de años en la causa Liberty, donde se daba una situación relativamente similar, implicando en ello el límite que tienen las provincias para ejercer potestades tributarias fuera del ámbito territorial. Así que este no es un dato menor del impuesto. Después me interesa que conozcan del impuesto, además de esta cuestión de la territorialidad, el impuesto tiene un mínimo no imponible que está regulado en el propio artículo 306, que dice en el segundo párrafo que no estarán alcanzados por el impuesto a la transmisión gratuita de bienes los enriquecimientos patrimoniales a título gratuito cuyos montos totales no superen la suma que se fija en la ley impositiva. Ustedes saben que todos los años, a la par que se sanciona el Código Fiscal, se sanciona una ley impositiva. Van de la mano, digamos. Todos los años el Código Fiscal sufre alguna modificación, lamentablemente, porque eso da inseguridad jurídica, pero no viene al caso. Y a la par de ello se sanciona una ley impositiva que entra a tallar en los detalles de ese Código Fiscal. Bueno, para ese mínimo no imponible se remite a la ley impositiva, que en el caso del año 2020 es la 15.170, y que establece en 322.800 el mínimo no imponible en todos los casos. Pero en el caso cuando haya un vínculo parental entre el beneficiario del aumento patrimonial a título gratuito
y el causante, ese mínimo se eleva. Concretamente, el monto del mínimo no imponible mencionado precedentemente para cada beneficiario se elevará a la suma de pesos 1.344.000 cuando se trate de padres, hijos y cónyuge. ¿Sí? No, esto puede ser, estoy pensando, este mínimo también jugaría para una transmisión entre vivos, en la medida que esté dado este vínculo, ¿sí? Lo que quiero significar es que el mínimo no imponible se eleva por el vínculo a 1.344.000. Y es un mínimo no imponible, no es un mínimo exento. Recuerden la diferencia. Al ser un mínimo no imponible, significa que recién se grava por encima de esa suma. Si fuera un mínimo exento, es superada esa suma, se grava la totalidad. En cambio, en este caso, esta suma queda afuera. Es un monto bajo, y yo que defiendo al tributo en teoría, si tuviéramos un régimen tributario armónico, tengo que reconocer que esto afecta prácticamente a cualquier transmisión hereditaria o cualquier donación no tan significativa. Entonces, termina convirtiendo un tributo que nace para ser progresivo, lo termina siendo más bien regresivo, porque termina afectando a un conjunto de contribuyentes que van a recibir un aumento patrimonial no muy significativo. ¿Qué quiero decir con esto? El mínimo no imponible debiera ser mayor. Bien, en esa ley impositiva tenemos también una serie de valores. Ya les digo, el 317, no me interesa que lo conozcan esto. Bueno, en el artículo 317 sí es importante saber que recuerden que el contribuyente es naturalmente el beneficiario del aumento patrimonial, ¿correcto? En una donación va a ser el donatario, en una sucesión va a ser el heredero o el legatario, ¿está claro? Ese es el contribuyente del impuesto. Digo, el 317 del Código Fiscal dice que del haber transmitido, o sea, de lo que se va a recibir, en este caso por herencia, por cómo está expresado, se deducirán las deudas dejadas por el causante el día del fallecimiento, los gastos de sepelio del causante, hasta un máximo que fije la ley impositiva, y se excluirán los créditos incobrables, los créditos y bienes litigiosos hasta que se liquide el crédito dando garantía suficiente, las donaciones o legados sujetos a condiciones suspensivas, bueno, y otras situaciones adicionales. Es decir, es un tributo que además, fíjense, permite deducciones personales. Desde este punto de vista, podríamos hacer una analogía muy vaga con el impuesto a las ganancias, ¿sí? Digamos, permite deducir algunos gastos. Y la otra parte que me interesa especialmente de este impuesto tiene que ver con el artículo 321 de la ley, que dice, bueno, la alícuota del impuesto se determinará computando la totalidad de los bienes recibidos por el beneficiario en la provincia o fuera de ella, etcétera, etcétera. Y lo interesante es, además del video voy a subir la tabla, que el impuesto trae una tabla para delimitar, por un lado, la base imponible con una serie de rangos, como pasa con la tabla del impuesto a las ganancias para las personas físicas. Recuerdan que el impuesto a las ganancias de las personas físicas, que también es un impuesto progresivo,
tiene una tabla que va determinando, según el nivel de renta, a qué alícuota se tributa hasta que llega a una alícuota máxima. Bueno, en el impuesto a la transmisión gratuita de bienes, la tabla funciona de un modo similar. De 0 a tanto se paga una cuota fija de tanto, y sobre lo que excede se paga una diferencia. Pero lo interesante de esta tabla, que va a diferenciar, o sea, esa tabla es progresiva, ¿sí? Pero la progresividad va a funcionar de un modo distinto según estemos hablando de padres, hijos y cónyuge, la primera línea, otros ascendientes y descendientes, la segunda línea, colaterales de segundo grado, la tercera línea, y colaterales de tercer y cuarto grado, otros parientes y extraños, incluyendo a personas jurídicas, que es la cuarta línea. Obviamente, los que mencioné en último término van a tributar más ante el mismo aumento patrimonial que un hijo o un padre o un cónyuge. ¿Se entiende la lógica del tributo? Es decir, se grava en mayor proporción cuanto más lejano es el vínculo que tiene el donante o el causante con el beneficiario o el contribuyente del impuesto. A mayor lejanía del vínculo, mayor es el impuesto que voy a tener que pagar. Cuanto más cercano es el vínculo, hijos, padres, cónyuge, voy a tener el mínimo no imponible, y después, por otro lado, la alícuota va a ser más baja. Y por supuesto, lo que sí es claro, que para los 4 tipos de contribuyentes, también a mayor aumento patrimonial recibido, voy a entrar en distintos escalones de la tabla, y así va a ser mi deber de contribuir. Así que bueno, como para ir cerrando lo que quiero que conozcan de este impuesto, el resto quiero que lo miren del Código Fiscal. Es un impuesto, en teoría, para mí necesario, porque si por un lado a nivel nacional gravamos la renta, es decir, lo que es producto de nuestro esfuerzo, y eso obviamente nadie lo pone en discusión, y en el caso de las personas físicas el impuesto a las ganancias reviste carácter progresivo. A mí no me parece mal que por el enriquecimiento patrimonial a título gratuito se tribute un impuesto o se pague un impuesto. El problema es el contexto en el que este impuesto fue establecido, ¿no? En un momento donde la provincia de Buenos Aires y el país en general, pero bueno, este impuesto está solamente en la provincia de Buenos Aires, ya tenía una presión tributaria asfixiante. Entonces hoy este impuesto no aporta una recaudación muy significativa a la provincia y tiene paralizadas algunas operaciones a título gratuito, algunas sucesiones que no se pueden terminar porque la gente no quiere o no puede pagar el impuesto, y también en algún punto puede pasar con las transmisiones entre personas vivas, las donaciones. Bien, nada más con relación a este impuesto.